Las refinerías de petróleo de Rusia están dejando de funcionar una tras otra tras los ataques de drones. En particular, la planta Norsy, en la región de Nizhny Novgorod, propiedad de Lukoil, se detuvo después de un ataque en la noche del 5 de abril, informa Reuters. Esta es la cuarta refinería más grande de Rusia y uno de los mayores productores de gasolina. Paralelamente, también está siendo atacada la infraestructura de exportación. Tras el ataque con drones, se suspendió el envío de petróleo a través de la terminal Sheskharis en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Anteriormente, también se habían registrado interrupciones en el funcionamiento de los principales puertos del Mar Báltico. En este contexto, el sector energético de la Federación Rusa se enfrenta a una creciente inestabilidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que tales ataques están justificados, ya que reducen directamente los ingresos de Rusia por el petróleo. Y nuestras sanciones de largo alcance siguen funcionando de manera muy eficaz y realmente disminuyen los ingresos rusos. Ante todo, se trata de los ingresos petroleros. Esto es absolutamente justo y, lo más importante, limita la capacidad de Rusia para prolongar esta guerra. Solo las pérdidas financieras significativas obligan a Rusia a pensar en un escenario de salida, una salida precisamente de la guerra. Aún sin considerar los ataques a la infraestructura, la economía rusa sigue difícil. Los precios mundiales del petróleo muestran fuertes fluctuaciones. Tras las declaraciones de Trump sobre una posible tregua con Irán, las cotizaciones bajaron y el precio del petróleo cayó notablemente. La bolsa rusa abrió a la baja. Las petroleras y gasíferas cayeron al inicio. Esto es clave, pues los ingresos de este sector financian principalmente el presupuesto. Sin embargo, no se logra obtener ganancias por el aumento de los precios, como esperaba el Kremlin. Analistas dicen que pese a los cambios de precios, el presupuesto ruso carece de ingresos extra. Se puede suponer que los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto podrían superar el billón 100.000 millones de rublos al cierre de los meses de abril y mayo. Y sí, esto no resuelve fundamentalmente ninguno de los problemas de la economía rusa, no cubre el déficit récord del presupuesto. El presupuesto sigue desmoronándose, la economía se hunde cada vez más y la recesión se intensifica. Las palabras de los expertos también se confirman con los datos de Rosstat y del Ministerio de Desarrollo Económico. Tras una caída de más del 2% en enero, en febrero el PIB de Rusia se redujo otro 1,5%. Como resultado, para marzo la economía perdió todo el crecimiento mostrado el año pasado. Rosstat lo había estimado en un 1%. Los analistas rusos ya ni siquiera lo ocultan, sino que afirman directamente: los riesgos de un enfriamiento excesivo de la economía rusa están aumentando. El volumen del comercio minorista está perdiendo rápidamente dinamismo. Según los datos de Rosstat, en febrero su crecimiento se redujo a un simbólico 0,3%. Al mismo tiempo, los servicios de pago a la población crecen por encima del 2%. Una dinámica tan débil no es una sorpresa. El enfriamiento de la economía continúa y en varias posiciones importantes actúan factores específicos. Por ejemplo, para los automóviles, esto se debe a un aumento en la tasa de reciclaje y a la saturación del mercado con modelos nuevos, aún no vendidos, de años anteriores. Entre los factores bastante inesperados del enfriamiento de la actividad de compra se encuentra la brusca detención del crecimiento y el regreso a la caída del crédito al consumo. De la publicación Focus Focus en Telegram. Las sanciones occidentales contra la llamada flota en la sombra también ejercen presión adicional sobre los ingresos de Rusia. Se trata de cientos de petroleros que Moscú utiliza para eludir las restricciones y transportar petróleo sin seguro ni control occidental. En los últimos meses, los países de la UE han intensificado el control sobre estos envíos. Las sanciones afectan tanto a los propios buques como a las empresas que participan en el transporte y aseguramiento del petróleo. Como resultado, aumentan los costos logísticos, se alargan los plazos de entrega y parte de los petroleros incluso se retiran de servicio. Los expertos señalan que, incluso con precios altos de las materias primas, la destrucción y las restricciones en la logística no permiten a la Federación Rusa aprovechar esta oportunidad. En realidad, su situación es muy mala y Putin no tiene muchas opciones porque los precios del petróleo ahora son altos, pero él solo puede mirar esos precios con deseo porque la logística está mayormente destruida. Esto aclara mucho por qué Putin mismo fue corriendo a pedir dinero a los oligarcas en el Congreso de la RSPP. Eso es. Y aclara por qué el Ministerio de Finanzas pospuso la aplicación de la regla presupuestaria hasta el 1 de julio.
porque simplemente no ven perspectivas de llenar el presupuesto gracias a estos altos precios del petróleo. No les permiten aprovechar estos precios ahora, entre otras cosas, bueno, digamos que ni siquiera entre otras cosas, probablemente principalmente debido a los ataques ucranianos. Así, la economía rusa se desacelera al mínimo, pierde estabilidad ante las sanciones, menores ingresos petroleros y ataques de drones ucranianos a su infraestructura energética. María Seluchenko para el canal de televisión Freedom. Con nosotros en línea está Alexei Plotnikov, doctor en Ciencias Económicas, profesor y economista distinguido de Ucrania. Nos alegra darle la bienvenida al aire y gloria a Ucrania. Hola. Alexei Vitalievich, díganos, como dijo Deripaska, 6 días a la semana, 12 horas al día, y los rusos vivirán, Dios mío, como reyes. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, aquí tengo inmediatamente dos asociaciones. La primera asociación es la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente no había días libres, cuando existía un sistema de trabajo bastante estricto. Los fusilamientos por no presentarse al trabajo y otras cosas, sí, en cierta medida eso se podía explicar. Y la segunda asociación que tengo es cuando se anexó Crimea. Inmediatamente la propaganda oficial rusa explicaba cualquier mínimo deterioro, como la caída del poder adquisitivo, el aumento de la inflación y todo lo demás, diciendo, bueno, es que Crimea ha regresado a su puerto natal, por eso tenemos que aguantar. Desafortunadamente para la parte rusa, no pueden explicar la guerra contra un estado vecino diciendo que alguien ha regresado a algún lugar. Ellos están intentando apoderarse de nuestro territorio. Por eso, desde este punto de vista, realmente aquí hay un problema relacionado con el hecho de que los ingresos no se cumplen, los gastos tampoco se cumplen. Por lo visto, tendrán que recortar la política social, tendrán que reducir el poder adquisitivo real y muchas otras cosas con las que ahora se enfrenta la Federación Rusa. Ellos intentan, bueno, de alguna manera aumentar la jornada laboral, intentan reducir las vacaciones, intentan reducir los pagos en efectivo, como diferentes bonificaciones, distintos complementos y así sucesivamente. Por eso, bueno, yo no compararía la agresión contra Ucrania con la Segunda Guerra Mundial. Son cosas completamente diferentes. Aquí intervienen otros elementos, tanto geopolíticos como de otro tipo. Compararlo con la anexión de Crimea, bueno, al parecer no se saciaron con esa anexión y sus consecuencias, y el hecho de que se haya iniciado esta guerra lleva a que la situación económica empeore cada vez más. Alexei Vitalievich, intentemos aclarar esto juntos. Putin también reunió a los oligarcas allí, ¿verdad? Y hablaba de que, chicos, pues hay que hacer una contribución considerable a esto que estamos intentando llevar a cabo ahora en cuanto a las ambiciones imperiales del Kremlin y de Putin personalmente, respectivamente. Incluso en el reportaje dimos información sobre el hecho de que, bueno, prácticamente nada, creo que eran unos 100.000 millones de rublos de cada uno. Eso es. Y entonces sale Deripaska y dice, chicos, no hay problema en absoluto, nosotros lo arreglamos todo, solo que ustedes, los trabajadores, tendrán que trabajar 12 horas al día y 5 días a la semana, eso como mínimo. Vamos a intentar entenderlo juntos para que nuestros espectadores, tanto en la Unión Europea, en otros países e incluso en la propia Federación Rusa, comprendan cómo funciona esta relación de causa y efecto. Ya saben, Putin reunió a los oligarcas y hay una persona sentada frente al televisor pensando, ahora sí les va a poner en su sitio. Al pueblo él no lo toca, ¿verdad? El pueblo más o menos aguantará, pero a los oligarcas sí hay que sacudirlos. Solo que surge la pregunta, ¿de qué bolsillos van a sacar ese dinero los oligarcas? Chicos, ¿qué piensan ustedes? Alexei Vitalievich, por favor, añada algo, desarrollemos este tema. Es una relación de causa y efecto muy acertada, porque por un lado reunieron a los oligarcas y los oligarcas dijeron sí, vamos a aportar, pero los propios oligarcas necesitan compensar eso de alguna manera, no tienen intención de aportar a costa de que sus propios ingresos o su bienestar disminuyan. Sí están dispuestos a dar algo al Estado, además de los impuestos y de otras cosas, pero al mismo tiempo que los trabajadores trabajen más, que trabajen por un salario más bajo, y así se compensarán, digamos, las sumas que los oligarcas supuestamente destinarán al Estado para ayudar en una situación tan difícil con el presupuesto estatal y todo lo demás.
Es decir, los oligarcas realmente trasladan toda esta carga, todo este peso financiero, lo trasladan a los trabajadores comunes, a aquellos que simplemente trabajan para ellos en sus empresas, en sus sectores, quienes reciben un salario normal, y no, por ejemplo, una parte en acciones o una participación en las ganancias. Por eso, desde este punto de vista, aquí ya es una cuestión de la propaganda rusa. En efecto, si se presenta como que Putin reunió a los oligarcas dijeron que sí, que compartirían, y él los presionó con éxito y eso funcionó de manera efectiva. Eso es una cosa. Si resulta que de hecho Putin reunió a los oligarcas y quienes van a aportar el dinero nuevamente serán los ciudadanos rusos en realidad, y los oligarcas aquí actúan simplemente como una especie de estación de tránsito, como un canal de paso para el dinero. Bueno, eso es algo completamente diferente. Es decir, en realidad se agrava la situación con los ingresos de la población, se agrava la situación con los derechos laborales, el derecho al descanso, el derecho a un salario digno y todo lo demás. Y de nuevo, de esta manera, la Federación Rusa intenta mejorar su difícil situación con la recaudación del presupuesto estatal y, en consecuencia, con el uso de la parte de gastos del presupuesto. Alexei Vitalievich, ¿y qué tan útil fue para el presupuesto de la Federación Rusa esta historia con el estrecho de Hormuz y el aumento de las cotizaciones del Urals, por ejemplo? Bueno, entendemos. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, ¿sí? ¿Cuál fue el déficit en 2026? Alrededor de 3 billones de rublos, ¿verdad? Según entiendo, bueno, se superó este indicador. Y ahí empezaron a frotarse las manos porque el estrecho de Hormuz estaba de alguna manera bloqueado y comenzaron a calcular los ingresos futuros que deberían reanudarse. Pero ahí entraron en juego las sanciones por parte de Ucrania, ¿verdad? Los amables vehículos aéreos no tripulados llegaron no solo, ya saben, hasta la mitad del Dnieper, como se suele decir, sino también a varios lugares como Ust-Luga, la región del Báltico, desde donde Rusia exportaba petróleo, y también a Novorossiysk, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo está ahora la Federación Rusa con respecto a esto? Aquí la respuesta nuevamente es ambivalente. Por un lado, bueno, los precios del petróleo han subido. Supuestamente esto debería haber influido de manera positiva en la exportación de productos petroleros rusos. Pero por otro lado, nadie ha levantado las sanciones contra Rusia en lo que respecta, por ejemplo, a la flota en la sombra, a los petroleros que transportaban ilegalmente ese petróleo y a otros aspectos. Incluso si no tomamos en cuenta, digamos, el puerto destruido en Ust-Luga y en otros puertos relacionados con el petróleo. Por eso, desde un punto de vista, el aumento de los precios mundiales del petróleo debería haber ayudado a Rusia. Por otro lado, no ha aumentado el flujo, ni la cantidad de países que han empezado a comprarle este petróleo a Rusia. No han aumentado los suministros de petróleo ruso en el mercado mundial. Sí, China compra algo, India compra algo y también lo hacen países tan interesantes como Corea del Norte. Pero en principio esto no es algo significativo. Y estadísticamente hablando, la exportación que existía antes ahora se valora a un precio más alto. Si antes la exportación hasta el estrecho de Hormuz, creo, se valoraba por el petróleo en 400, bueno, aproximadamente los ingresos por productos petroleros aumentaron en 200,000 millones de rublos. Pero de nuevo, esto es con el mismo volumen de exportación de petróleo. Si a Rusia se le permitiera acceder al mercado libre, si se levantaran todas las sanciones imaginables e inimaginables, entonces sí, aquí sería algo impresionante y tanto el Fondo de Bienestar Nacional como el presupuesto estatal, etcétera, se llenarían a un ritmo sin precedentes, pero sin embargo siguen existiendo sanciones. Nadie ha levantado estas sanciones y en este caso, bueno, esto solo puede ser, ¿cómo decirlo?, un sueño húmedo de la Federación Rusa, pensar que si ahora se levantara todo, si el oleoducto funcionara, si esto, si aquello, entonces todo iría bien. Pero en realidad eso no existe.